Buenos días estudiantes o buenas tardes, dependiendo en el horario que vean este video. Espero que se encuentren muy bien, que estén en sus casas, que este tiempo les haya servido para compartir con su familia y que también hayan desarrollado las actividades que les hemos estado mandando a través de la plataforma Classroom. Hoy les voy a hablar una pequeña parte sobre evolución y biodiversidad para poder recapitular y consolidar aprendizajes relacionados con este tema. La idea es que si surge algún tipo de duda, consulta o a lo mejor alguna acotación, nos puedan mandar algún correo electrónico, ¿cierto? Institucional o un mensaje por la misma plataforma, ¿ya? El objetivo es poder comprender que la evolución es la causa de la biodiversidad y conocer las evidencias que sustentan las teorías evolutivas, ¿ya? Primero tenemos que saber el término o qué es lo que es el término biodiversidad. Biodiversidad significa diversidad biológica. Pero este concepto es bastante amplio. Por lo tanto, vamos a tener la diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética. La diversidad de los ecosistemas se refiere a la variedad de los ecosistemas presentes en un área geográfica. Diversidad de especies es la cantidad de especies que habitan en una región determinada. Y la diversidad genética corresponde a la variabilidad genética presentes en una especie. Es importante saber qué significa especie para poder explicar el proceso de la evolución. Se denomina especie a todo grupo de seres vivos que comparten una historia evolutiva reciente con un ancestro común, ¿ya? Y que generalmente comparten características anatómicas y fisiológicas y se pueden reproducir. Eso es lo más importante, o sea, que se puedan reproducir y que su descendencia sea fértil, ¿ya? Los gatitos son una especie, los seres humanos son una especie, las moscas son una especie, ¿cierto? Y es porque podemos tener descendencia que es fértil, ¿ya? Vamos a ver algunas explicaciones para hablar sobre el origen de la biodiversidad. Y hay varias teorías, tres teorías en realidad. La primera es la teoría fijista. Como lo dice la palabra, fijista viene de fijo. Por lo tanto, esta corriente de pensamiento de los seres vivos decía que una vez creados no cambiaban, sino que se mantenían iguales, o sea, fijos en el tiempo, ¿ya? Y aquí tenemos a Platón y Aristóteles. Ellos no coincidían en ciertos aspectos del mundo natural, pero estaban de acuerdo que las especies fueron creadas por un dios, y que como tal tenían que ser todas las especies fijas, o sea, que no iban a cambiar en el tiempo. Y luego hay algunos científicos reconocidos como Linneo, ¿ya? Y Georges Cuvier, que ellos avalaban esta teoría fijista, ¿ya? Bueno, si ustedes se preguntan quién es este caballero, Linneo es el creador del sistema binominal de los seres vivos, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en taxonomía, pero lo que él hizo fue crear un sistema binominal para colocarle nombre a la especie. ¿Ya? Eso fue lo que él hizo, para poder clasificarlos. Y Georges Cuvier era un paleontólogo, o sea, él se dedicaba a estudiar fósiles, ¿ya? Pero él decía que, si bien es cierto, hay especies que habían existido antes y que son muy diferentes a las actuales, él pensaba que por las catástrofes geológicas, o sea, por el movimiento de tierras, estas especies habían sido extintas, ¿ya? Eso es lo que él planteaba. Pero a partir del siglo XVIII más o menos, se empezaron a analizar algunos especímenes recolectados por naturistas, ¿ya? Entonces hacía dudar el relato fijista, creacionista, ¿ya? Porque no podían explicar algunas preguntas que surgían. Por ejemplo, ¿cómo se explica la existencia de restos fósiles de especies distintas? Como el fijismo no podía esclarecer este tipo de preguntas, ¿cierto? Sufre como una crisis esta teoría, ¿ya? Y aparece el transformismo, ¿ya? El transformismo lo que propone es que los organismos se van a transformar, ¿ya? ¿Y por qué se van a transformar? Porque van a estar ligados al progreso, ¿ya?
Y las personas no las personas, las especies en realidad que no se transformaban de manera adecuada, se extinguían. De esa forma ellos podían explicar la extinción. Y ahí vamos a tener a un científico bastante conocido que se llama Jean-Baptiste Lamarck. Lo vamos a ver más adelante, pero para nombrarlos simplemente. Y su teoría se basaba en dos cosas: que la función crea el órgano y los caracteres adquiridos se heredan. Ya lo vamos a revisar, insisto, más adelante, pero es para que sepan que él es una de las personas que crea esta teoría sobre el transformismo. ¿Ya? Y quien quiera investigar antes puede investigar sobre las jirafas de Lamarck. ¿Ya? Él explica ahí cómo estas jirafas aumentan el largo de su cuello. ¿Ya? Así que se los dejo ahí como ni siquiera tarea, como algo que puedan investigar. ¿Ya? Y tenemos después el evolucionismo, que propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero que tienen un origen común. Por lo tanto, aquí ya aparece la palabra ancestro común, ¿ya? Donde va a haber un ancestro para las distintas especies, común para todas, pero que a lo largo del tiempo, ¿cierto?, fueron cambiando, ¿ya? Y vamos a ver más adelante las teorías neodarwinistas o teoría sintética. Y ahí pueden investigar también ustedes sobre la investigación de Darwin, los pinzones de Darwin, y Wallace en realidad, ya que nunca nos acordamos de Wallace. También ahí queda como tareita para que la puedan ver. Bueno, ya entendemos entonces que la evolución va a causar biodiversidad, o sea, va a causar una gran cantidad de especies que son diferentes. ¿Y cómo podemos asegurar esto? Gracias a las evidencias de la evolución de los seres vivos. Y vamos a tener varias evidencias, 5 evidencias diferentes. La primera tiene que ver con evidencias que son anatómicas, ya que tiene que ver netamente con órganos. Y vamos a tener estructuras o órganos distintos. Por ejemplo, están las estructuras que son homólogas, análogas y vestigiales. Las homólogas son estructuras con el mismo origen evolutivo, pero tienen formas diferentes, ¿ya? Y que también van a estar adaptadas a funciones que son muy distintas. Y ahí tenemos un ejemplo: la aleta de un delfín y el ala de un murciélago. Tienen una estructura ósea similar, pero realizan funciones muy diferentes, ¿ya? Y tenemos las estructuras que son análogas. Son estructuras que tienen un origen evolutivo diferente, pero que se han adaptado para desempeñar una misma función. Y ahí vamos a poner el ejemplo, en este caso, de las aletas de un pez, de un pingüino, y las de aleta de un pez. Un mismo problema de adaptación al medio genera respuestas evolutivas parecidas en organismos que son muy diferentes en este caso, ¿ya? A eso se refiere. Y vamos a tener las estructuras que son vestigiales. Y aquí tenemos un ejemplo de las ballenas que presentan un vestigio de una cintura pélvica, de un fémur y de una tibia, ¿ya? ¿Qué quiere decir los órganos vestigiales? Que en algún momento en el ancestro de una especie, ese órgano fue funcional, o sea, servía para algo. Pero a medida que pasó el tiempo, ¿cierto?, se fue atrofiando y dejó de tener esa función. En el caso de nosotros, los humanos, tenemos ahí el cóccix, tenemos las muelas del juicio, el apéndice, ¿ya? Que en algún momento nuestro ancestro, esas estructuras deberían haber tenido, ¿cierto?, una funcionalidad. Luego tenemos las evidencias que son embriológicas, ¿ya? La embriología es el estudio de los organismos que son antes del nacimiento, ¿ya? Es muy importante el estudio de los embriones porque nos aportan datos, ¿ya? Datos comparativos. Y si ustedes ven o comparan varias especies, yo puse 2, pero ustedes comparan varias especies al mismo tiempo en un estado embrionario similar, se van a dar cuenta que son muy parecidos. ¿Qué nos hace pensar esto? Que tenemos un ancestro que es común y que luego, ¿cierto?, se van a ir diferenciando estos
estos órganos en los de cada especie, pero que en algún momento embrionario son muy parecidos. De hecho, si uno coloca un embrión de, no sé, de un rinoceronte, de un pollo, de hecho, para poder estudiar esto, cuando uno estudia en la universidad o en el colegio y ven muestras de embriones, se van a dar cuenta que uno estudia con embriones de pollo, ¿ya? Y que son muy similares a los embriones de seres humanos. Así que de eso se trata la evidencia embriológica. Evidencias bioquímicas. En las evidencias bioquímicas se refiere a la composición química de los organismos, al estudio de esa composición química, que se refiere al ADN. Acá tenemos una hebra de ADN, ¿ya? El ADN es el código genético de las especies, para que lo tengan claro, aunque deberían saberlo porque lo vimos el año pasado. Y coloqué este ejemplo de una ballena con un rinoceronte, cuando algunos investigadores buscaron el pariente genético de la ballena, hicieron varios estudios a peces, focas, del ambiente marino, se dieron cuenta que el pariente genético más cercano era el rinoceronte, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hace aproximadamente 55 o 54 millones de años tuvieron un ancestro común, ¿ya? Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Bueno, ellos comparten algunos rasgos todavía que son bastante extraños. Por ejemplo, suelen dar a luz bajo el agua y alimentan a sus crías bajo el agua. Ambos carecen de pelaje y además es uno de los pocos mamíferos que tienen testículos internos, ¿ya? Por lo tanto, aún comparten algunas características de ese ancestro que era común. También tenemos las evidencias que son paleontológicas. Ustedes saben que la paleontología se dedica a estudiar los fósiles y vamos a tener distintos tipos de fósiles, ¿ya? Los fósiles de molde, de inclusión y otros que se dan gracias a la permineralización. Los fósiles de molde, los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se va a mineralizar, ¿ya? Y queda como un molde, literal. Luego tenemos los de inclusión, donde el organismo queda dentro, o sea, está incluido en una sustancia que puede ser resina vegetal o hielo y que se preserva casi sin alteraciones. Y tenemos la permineralización, me cuesta decir esa palabra, en donde las partes del organismo son sustituidas por molécula a molécula, y estos se sustituyen por minerales, con lo que se forma una copia de piedra del organismo, ¿ya? Los fósiles son muy importantes para evidenciar, ¿cierto? Y conocer las especies que han estado antes y también para conocer los ancestros comunes de las especies. Y finalmente, la última que nos queda es evidencias biogeográficas. Bueno, acá ustedes saben que antes hay una teoría que se llama teoría de la deriva continental, donde antes había un supercontinente llamado Pangea que con los movimientos de tierra, ¿cierto?, se fue separando. Y acá tenemos algunas especies que se han encontrado en continentes que están muy alejados. Por lo tanto, eso nos hace pensar que tenemos un ancestro que es común, ¿ya? Y que dice que se postula que las especies surgen una sola vez y que su distribución depende de los factores ambientales y de los eventos que son geológicos. Por eso puse este ejemplo. Y acá hay un pequeño esquema que hizo mi hija con harto cariño, en donde se explica todo lo que yo les he contado. Ya tenemos las pruebas de evolución, las teorías de la evolución y el origen de las especies. Eso sería entonces, chiquillos, ojalá esto lo puedan escribir en su cuaderno para que puedan así estudiar. Y los que no han hecho todavía la evaluación de avance todavía tienen tiempo para eso. Que estén muy bien, cuídense y ojalá nos veamos muy pronto.